Muy buenos días, hermanos, amados. Y la palabra de hoy día lleva por título, o lleva como fin, diríamos en este título, escuchar la palabra de Dios y reflejarla en nuestras vidas. Y quiero partir por un concepto que es bíblico, es ser nosotros luz en el mundo, en razón de que Cristo es luz en el mundo y nosotros hemos de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y esto también en el sentido del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, que apunta a que nosotros fuimos tomados, sacados, rescatados, traídos de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos escogió por la sola gracia del Señor. Yo les invito a tener un momento de oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias a ti, oh Dios, te damos porque podemos, a pesar de todas las cosas que vivimos como iglesia, como nación y en el mundo entero, en razón de esta pandemia, podemos seguir proclamando, predicando tu palabra, y lo hacemos a través de estos medios que tú también has permitido que la iglesia participe de ellos, Señor, y los pueda usar para bien, para proclamar y extender tu palabra, no solamente en nuestra iglesia local donde participamos, sino que en todo lugar donde pueda llegar la predicación de tu palabra a través de estas señales. Gracias te damos, rogamos, oh Dios, que tú nos dirijas, oh Dios, que a mí como hijo tuyo, que estoy encargado de compartir tu palabra, Señor, tú me des de tu gracia, tu Espíritu Santo me guía a llevar y compartir y entregar tu palabra con amor y con la convicción, Señor, que es tu palabra, que es preservada hasta el día de hoy para nuestra vida espiritual, para la vida de la iglesia y para gloria de tu santo nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los textos bíblicos para esta predicación, para este mensaje, son dos parábolas que están ligadas, relacionadas, que quizás el destino, los destinatarios a quienes se dirigió Jesús estas parábolas son distintos, pero el mensaje central es uno solo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 16 al 18, dice la palabra del Señor: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Y en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 11, versículos 33 al 36, dice: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra.
El propósito o el sentido, el objetivo de este mensaje es que las enseñanzas que el Señor Jesucristo entrega para nosotros como iglesia deben darse a conocer, porque al final y en el día del juicio también nada podrá mantenerse oculto. Por tanto, mis hermanos, es relevante, es importante escuchar la enseñanza de la palabra del Señor, escucharla de tal manera que sea correcta. Y de esa manera, hermanos, nosotros encontraremos lo que verdaderamente hemos recibido de parte del Señor. Y esta seguirá creciendo, esta palabra seguirá creciendo, produciendo fruto en nosotros, porque por el contrario, por otro lado, el descuidar la enseñanza del Señor es perder aún lo que tenemos. Esa es la idea del pasaje bíblico. Ahora, el contexto en el cual el Señor Jesús entregó estas parábolas, o la primera parábola particularmente, a la cual yo me voy a referir en lo general, es que el Evangelio de Lucas relata, aquí en el capítulo 8, y lo que hemos leído, lo que yo he compartido en esta lectura, en esta hora con ustedes, está dentro de una serie de parábolas que el Señor enseñó y que dan claras señales de que se dirigía primero a sus discípulos, pero que también se encontraba la multitud acompañada o que acompañaba al Señor o que acompañaba a los discípulos, tal como lo indica en el versículo 1 del mismo capítulo 8, donde dice: y poco después Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con Él iban los 12. Y ante la pregunta que ocurre cuando relata la parábola del sembrador, la pregunta acerca del significado de esta parábola, Jesús respondió y le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Además, hermanos amados, que el mismo texto leído da una indicación respecto a quiénes se dirige. Y dice también ahí, en el versículo 18 del capítulo 8, por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. En concreto, el mensaje del Señor Jesús apunta a escuchar atentamente, a escuchar la palabra del Señor, y no solamente escucharla, sino que también obedecerla. Es decir, no solamente ser oidores de la palabra, sino que ser hacedores de la palabra. En el versículo 8 del capítulo 8 dice: y otra parte, fíjense, otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí entendemos de que en este grupo de auditores de la palabra estaban, de las enseñanzas de Jesús, estaban los discípulos, pero también había otras personas que escuchaban el mensaje que el Señor estaba entregando. Vamos al texto. Dice en el versículo 16: nadie enciende una lámpara y la pone o la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz.
En el texto bíblico, cuando dice nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, en este punto es relevante, es importante, hermanos amados, entender que, por cierto, los creyentes también debemos dejar que la luz de la palabra del Señor que ha entrado, que ha producido en nosotros un cambio, esta luz brille para con los de afuera. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesús en su palabra. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras del Sermón del Monte, palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, apuntan claramente a entender que la expresión del llamado del Señor de ser luz del mundo, en razón también de que Él es luz del mundo, nosotros como creyentes reflejamos la luz del Señor, porque no tenemos luz propia, no tenemos luz propia. Vivimos, hermanos amados, en un mundo que es corrompido, en un mundo que está caído, y que nosotros los creyentes, la iglesia, por la sola gracia de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido escogidos, como dice la palabra del Señor, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, por la sola gracia de Dios. Por lo tanto, ahora veamos lo siguiente. Que hay un llamado con un propósito. Este llamado que Dios, en razón de habernos escogido antes de la fundación del mundo, que hizo un llamado. La palabra dice que a los que conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Este llamado con propósito del Señor a nuestra vida lo confirma el texto bíblico en la carta del apóstol Pedro, cuando dice: Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un mundo caído, como decía, en un mundo corrompido, la iglesia está llamada a reflejar la luz de Cristo. Nosotros, hermanos, no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. El que sigue a Jesús no andará en tiniebla, dice el apóstol Juan en su Evangelio, en palabras del Señor Jesucristo, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Y agrega en el apóstol Pablo, en el capítulo 2, del versículo 15 de su carta a los Filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, ¿en medio de qué? De una generación torcida y perversa, dice el apóstol, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tal como lo decía hace un momento, nosotros no tenemos luz propia, reflejamos la luz de Cristo, el Evangelio en nosotros, reflejamos el Evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación deben ser reflejadas en nosotros, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra predicación, en nuestro llevar la palabra del Señor. Esto de que nosotros no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de Cristo, podemos ilustrarlo con la figura del sol y la luna. La luna
todos lo sabemos, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol, porque no tiene, como decía, luz propia. Y así nosotros, por tanto, debemos permitir, sea en todo momento, debemos permitir que la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo, que toda la palabra de Dios que es inspirada por Él, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que toda la palabra de Dios sea la que gobierne completamente nuestra vida. Esta palabra que decimos y proclamamos y anunciamos y confirmamos, que es nuestra única regla de fe y práctica. Esta palabra debe reflejarse en nuestra vida, en nosotros. Esa es la intención de Dios, es el propósito de Dios, que el misterio encomendado a la iglesia, a sus hijos, sea revelado, que el misterio, ¿no es cierto?, del Evangelio sea revelado, sea dado a conocer a través de la predicación. Tal como lo dice en esta parábola del Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, está escondido solamente de aquellos que siguen endureciéndose contra su llamamiento, contra el llamado del Señor. Así que, aunque la enseñanza que encontramos en la parábola del sembrador, en el capítulo 8, versículo 10, donde dice: a los demás, dice el Señor, a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aunque esto es la expresión que aparece en la parábola, no hay una negación, no hay una retracción en razón del énfasis que la enseñanza bíblica con respecto a ser luz del mundo, y que la luz y la palabra debe estar en alto siendo proclamada, debe tener un principio fundamental para nuestra vida. Debe ocurrir, debe producirse lo siguiente como un elemento primordial. La semilla, de igual manera, debe ser predicada, debe ser sembrada la palabra del Señor. La lámpara debe brillar, el misterio del Evangelio debe ser revelado, no escondido, y el Espíritu Santo producirá los frutos en aquellos que el Señor ha escogido. Si alguien preguntó una vez y manifestó de que si ya todo está determinado por Dios y los escogidos por Dios ya están escogidos, y en razón de la doctrina que creemos, esta doctrina reformada, de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz, de la predestinación, ¿para qué predicar el Evangelio? Debemos seguir predicando el Evangelio, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos por Dios. Debemos cumplir el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura. Es el llamado que el Señor hace a la iglesia. Este Evangelio, ya sea revelado a los que el Señor ha escogido o escondido para aquellos, Señor, que el Señor no los ha revelado aún todavía, sea lo que fuere, hermanos amados, sea lo que se haga con ello, el Evangelio será predicado, debe ser predicado, y no pasará desapercibido, no pasará inadvertido. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 del capítulo 8 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. La luz pone absoluta claridad para ver absolutamente todo, para observar a veces muchos detalles. Pero, hermanos amados, en relación a este texto, nos enseña que la luz deja en evidencia el pecado. En razón de la palabra que observamos en el texto bíblico del capítulo 8, versículo 17,
La luz pone claridad para ver y para dejar en evidencia el pecado. La palabra de Dios, hermano, nos confronta. La palabra del Señor nos confronta con nuestro propio pecado. La palabra de Dios deja al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Por eso es relevante tener cuidado con lo que oímos. Y esto se asocia a lo que nosotros queremos oír y con lo que quizás a veces no quisiéramos oír. Muchas veces ocurre esto de que hay cosas, nosotros queremos oír esto, pero no queremos oír esto, no queremos que nos hablen, nos prediquen de esta materia, de estos temas, de estos textos, pero no queremos oír ni que nos prediquen de estos textos. En una sociedad que vivimos ocurre esto. Es oír lo que se quiere oír y no oír aquello que verdaderamente puede ser bueno para nuestra vida. Hemos de tener cuidados permanentes acerca de lo que la palabra nos advierte a cómo oír. Porque el pecado, como decía, deja al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Cuidado con nosotros desear escuchar lo que queremos escuchar. Tener cuidado con desechar lo que no queremos escuchar. Dios nos habla permanentemente a través de su palabra. Cuando la leemos, tenemos que leer toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura nos revela, nos manifiesta la voluntad de Dios, pero también nos contrasta con nuestro pecado, como decía. Pero en este equilibrio del amor de Dios, de la misericordia de Dios, junto con contrastarnos con nuestro pecado, nos manifiesta su gracia salvadora por medio de Jesucristo. Los hombres, el ser humano puede tratar de ocultar las cosas, pero la verdad es que no tendrá éxito. Porque Dios, hermanos amados, todo lo saca a la luz. Y la verdad es que, como dice la Escritura, un día será revelado todo lo que ahora está escondido. Dice la palabra del Señor, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Los hombres podrían pensar que pueden lograr algo con sus malos pensamientos, con sus malas acciones, con sus planes, con sus palabras, etc. Sin embargo, hermanos amados, Dios expondrá todo esto a la luz. Por lo tanto, no hemos de sorprendernos, mis queridos hermanos, no hemos de sorprendernos de que con las palabras de Jesús que están en este texto, nosotros pudiéramos tener una mirada acerca de lo que esto significa. No hemos de sorprendernos de que Jesús no cierra con respecto a lo oculto y lo revelado, lo secreto y lo manifiesto, sino que dice en el versículo 18 al final, tened cuidado, tengan cuidado con lo que oyen, tengan cuidado con lo que oís. Mis hermanos, con respecto a la responsabilidad de los hombres en el asunto de oír o prestar atención, que es el término más adecuado, en los evangelios se enfatizan tres cosas. ¿Qué debemos oír? ¿Qué debemos oír? Y es que hemos de poner atención. El énfasis está en el oír, en opción.
clara. Aquí hay algo que debe llamarnos la atención, pero que está en contraposición con aquello que es negarse a oír. Dice en el versículo 8 del capítulo 8, en la parte final, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo segundo que enfatizan los evangelios es que, ¿qué es lo que debemos oír? ¿Dónde debe ponerse nuestra atención y todos nuestros sentidos? Esto está en contraste con lo que no debemos oír. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 24, dice, también le decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Cuidado con lo que oís. Y finalmente, ¿cómo debemos oír? Atentamente, juiciosamente, y quizás siendo insistente en esto, en contraste, en contraposición con lo que no debemos oír. Hermanos, acerca de tener cuidado, de cuidaos o estar en guardia, la palabra del Señor dice, porque a cualquiera que tiene, al que tiene más, le será dado algo más, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que cree o que piensa que tiene, le será quitado. Esto está en estrecha armonía con el contexto precedente del versículo 15 del Evangelio de Lucas capítulo 8, cuando dice, pero la semilla en la tierra buena, la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son estos? Los que han oído la palabra del Señor, con un corazón recto, con un corazón bueno, la retiene y da fruto. Con su perseverancia en aquello que han oído y han recibido de la palabra, de la semilla sembrada en sus corazones. Por lo tanto, el sentido debe ser, quien quiera que, con la debida atención, con el mayor cuidado y con el anhelo de salvación y de gozar de la salvación, gozar de la presencia, de la comunión con Dios, escucha el mensaje y por medio del ejercicio de la fe, obedece el mensaje del Señor y comienza a llevar fruto en su vida. Recibirá las bendiciones de la salvación en la medida abundante, en creciente y gozando en su corazón de la gracia de Dios. La luz de la vida del creyente, esa luz que produce el Evangelio, la palabra del Señor, depende, en mis hermanos, del corazón. No del intelecto, no de lo que podamos comprender racionalmente, sino lo que anidamos y guardamos en nuestro corazón para que esto se evidencie en nuestra vida. El libro de Proverbios dice en el capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, ¿qué es lo que oscurece? ¿Qué es lo que trae tiniebla y oscuridad al interior del ser humano, en el corazón? ¿Qué es lo que se puede producir para que la luz de Cristo no se evidencie, no se manifieste en la vida del creyente? Tres cosas importantes tener claro. El corazón se nos puede endurecer.
Si en algún momento determinado comenzamos con nuestras manos a realizar alguna labor, por ejemplo, con una pala, un día y otro día, quizás a veces nuestras manos suaves en un principio comenzarán a tener algunas ampollas, posteriormente unas callosidades, y quizás lo que al principio parecía doloroso con el tiempo, ya no hay sensibilidad para sentir el dolor. Así ocurre. El pecado, cuando entra en nuestro corazón y le damos cabida, comienza un día, quizás produce dolor en el corazón, produce algo, pero sin escuchar el llamado del Señor, el ser amonestado por la palabra del Señor y pasar por alto, no oír lo que el Evangelio nos dice, comenzará a endurecer y a formar callosidad en el corazón. Por lo tanto, lo que oscurece, lo que trae oscuridad, lo que trae tiniebla a la luz interior del ser humano, es un corazón que se endurece. Poco a poco, el corazón también se nos puede poner insensible. Lo que un día es importante para nuestra vida en razón del Evangelio, de la palabra del Señor, en razón del pecado, de practicar, de considerar aquellas cosas que son malas como no tan malas, de considerar que, como dice la palabra del Señor, que el hombre a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Cuando esto comienza a ser parte de una sociedad permisible en muchas cosas, se pierde sensibilidad a lo que es verdaderamente el llamado del Señor para nuestra vida. Y una de las cosas más difíciles y más terribles, que con el tiempo el corazón se puede poner rebelde y resistirse al Evangelio y a la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, consideremos que somos llamados por el Señor a ser luz del mundo, a reflejar en nuestra vida la luz del Evangelio, que Jesucristo es la luz del mundo, a ser portadores del Evangelio, a no esconder la palabra del Señor, sino que manifestar que públicamente, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en todo nuestro actuar, no solamente en nuestro decir, en nuestro vivir, de que somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Es claro, es la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios hemos sido declarados justos. Por la gracia de Dios somos llamados hijos. Por la gracia de Dios somos pueblo de Dios. Por la gracia de Dios somos aquello por el cual hemos sido llamados. Real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para poner por alto la luz, para anunciar las virtudes, el Evangelio, las virtudes de aquel que nos llamó, de la oscuridad, de las tinieblas, de la condenación que pesaba sobre nosotros, para ponernos en caminos de vida, sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable, al Evangelio, al camino de vida y de vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis hermanos amados. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios nuestro y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu Evangelio. Gracias, Señor, pero te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser una iglesia que en todo lugar, en nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestro hacer, tengamos presente que tu palabra es palabra de vida. Y seamos portadores de tu palabra, en nuestra vida refleje la luz de Cristo en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, oramos a ti.
Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos amados.